Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast. Sé que hace rato no aparecía por acá, eh, pero bueno, ya retomamos. La razón fundamental, bueno, el tema de la cuarentena nos tiene de verdad con muchas cosas por hacer. Sé que para muchas personas ha significado frenar el trabajo, pero para muchos de nosotros, incluyéndome, ha significado aprender a dividir el tema de trabajo, vida real, familia, esposa, cosas personales, proyectos. Todo se combina y a veces es más difícil cuando no hay un horario tan establecido, ¿no? Hay decenas de videoconferencias, de cosas que uno tiene que hacer, estar contactando con personas. En fin, como que parece que el trabajo a veces se multiplica y uno también tiene que poner límites y para mí eso es a veces muy complicado y pues de todas formas implica también sacar otras cosas de la agenda y lastimosamente el podcast se vio afectado dentro de eso, o sea, no era algo como, no que no fuera prioritario, sí es importante para mí, lo sigue siendo y lo va a ser, pero dentro de todas las cosas que tenía que recortar decía, bueno, tengo que hacer esto, entonces más bien dejemos el podcast y lo fui postergando. Junto con eso se me ocurrió la grandiosa idea de escribir un libro para la cuarentena y lo decidí hacer en básicamente casi que 2 semanas, no porque yo sea un genio de la escritura ni mucho menos, sino porque había cosas que ya había escrito, entonces decidí unir algunas partes, agregar otras, esa fue la mayor cantidad de trabajo durante estas semanas, para otorgar algo durante la cuarentena, poder brindar algo que ojalá sea de ayuda, entonces publiqué el libro Corazón en Cuarentena, el cual pueden descargar en mi blog que es pulidomiguel.co. Ahí van a la pestaña libros y encuentran pues mis dos trabajos. Uno es Que Gracia tiene la gracia, que pueden descargar una muestra gratis del libro o si lo desean lo pueden comprar en Amazon en versión digital. Pero también está Corazón en Cuarentena, es el primero que va a aparecer, que es mi segundo libro. Entonces les cuento, el libro es gratuito con aporte voluntario, es decir, si ustedes se acercan a la página van a poder descargar el libro y no tienen que pagar por eso. Yo en estas condiciones y en estas situaciones decidí apelar a la generosidad de la gente, entonces pues bueno, si ustedes desean hacer un aporte voluntario, pues simplemente ahí tienen los canales por medio de los cuales lo pueden hacer. Agradezco a las personas que han hecho ese servicio. Para mí, que es un acto de generosidad supremo de dar de su dinero por mi trabajo, lo aprecio mucho y espero que ustedes también puedan colaborar con amigos y familiares si desean compartirles este libro que espero pues sea una buena lectura durante este tiempo de cuarentena. Bueno, decidí y de verdad traté de postergar esto, pero creo que es más urgente que nunca hablar del libro Apocalipsis. No soy un experto en Apocalipsis, lo he leído. He leído bastantes comentarios, pero de ninguna manera me considero experto en este libro tan espectacular. Uh, no quería hacerlo porque no quería estar lloviendo sobre un lugar común, como que ahora todo el mundo parece que fuera escatólogo experto o algo así, pero no quiero acercarme desde ese punto de vista. Eh, la inquietud surgió porque últimamente he estado escuchando mucho de estos mensajes y, y pastores reconocidos, que espero no tener que mencionar el nombre propio de ellos. Incluso creo que salieron en noticias, hicieron hace poco un video, estaban transmitiendo en vivo y mencionaron que estos tiempos en los que nos encontramos ya fundamentalmente es la ejecución del apocalipsis. Um, y mostraron como una forma de teorías conspirativas de todo lo que se está tejiendo por debajo para que se dé la marca de la bestia, que va a ser una especie de microchip que van a implantarnos para que estemos dentro de un sistema y podamos comer y demás. Más allá de si eso va a ocurrir o no, la verdad no tengo idea, de pronto ellos tienen más conocimiento que yo de esos asuntos intrincados de la política y la tecnología mundial. Creo que
hay una lectura de Apocalipsis que es muy peligrosa y es esa donde solamente pensamos que es un libro donde encontramos como de una forma velada todas las explicaciones de lo que va a pasar para el fin del mundo. Y de hecho usamos muchas veces el concepto desde ese punto de vista, cuando decimos, uy, esta es una situación apocalíptica, o algo así, ¿no? Y de hecho lo usamos comúnmente, ¿no? Cuando hablo de apocalipsis o de esta es una película apocalíptica, pensamos fuego cayendo del cielo, terremotos, masacres de los más altos niveles y demás. Y tenemos muy esa imagen, ¿no? De las películas, de cómo nos muestran de la ejecución del juicio final, gente que desaparece viva de los aviones y los aviones se caen y demás. Tenemos mucho esa idea, ¿no? Eh, Lastimosamente a veces nuestra estructura de pensamiento la moldea más el mundo que nos rodea que la misma palabra de Dios. Pasa con el infierno. La gente cuando escucha la palabra infierno piensa más en el dibujo que hizo Dante que en las palabras que dijo el Señor Jesús. Y eso nos pasa con Apocalipsis. Pensamos que es un libro que tan pronto como lo abrimos nos va a mostrar en detalle, pero no en un detalle que tenemos que hacer minuciosamente una excavación de los símbolos para saber qué es lo que va a pasar. Pensamos que abrimos Apocalipsis y lo único que tiene por decir Apocalipsis es lo que va a ocurrir ahorita al final del mundo. Dicho sea de paso, el concepto de Apocalipsis, y sobre eso me quiero centrar en este episodio del podcast. Apocalipsis, la palabra en griego, apocalipsis, lupsis, se debería leer apocalipsis, que está relacionada con el verbo apocalipto, está constituido por dos palabras, apo y calipto o calupsis, que apo es la preposición que usamos para debajo de, y calipto es cuando algo está cubierto, escondido. Algunos incluso la relacionan con la palabra clepto, que es como cuando alguien roba, ¿cierto? Y cuando alguien roba, esconde, tiene que estar en el escondido. Algunos lo relacionan con esa palabra. De ahí obtenemos, por ejemplo, cleptomanía, una persona que es adicta a robar y a esconder y a mantener cubierto algo. Sí usamos esa relación etimológica que algunos plantean. Pero el concepto de apocalipsis es revelar, o sea, sacar algo que estaba cubierto, como algo que estaba por debajo de, y nosotros sacamos ese tesoro, como que esa es la idea, esa es la imagen, ¿no? Algo que estaba enterrado y lo sacamos, lo revelamos, lo mostramos. Apocalipsis no se trata de lo que va a ocurrir. Apocalipsis se trata de lo que todo el tiempo ha ocurrido. ¿Ves por qué es tan peligroso cuando pensamos que Apocalipsis solamente se dirige al futuro? El concepto de Apocalipsis es revelarnos lo que todo el tiempo ha sido verdad. ¿Que va a afectar el futuro? Por supuesto que sí, pero no quiere decir que no afecte el presente y que no afectó ese entonces. No es que el Apocalipsis vaya a ocurrir, es que todo el tiempo está ocurriendo. Es decir, lo que pretende hacer el libro es mostrarnos, revelarnos, sacar al descubierto, descubrir aquello que estaba por debajo de la superficie y que para nosotros por alguna razón permanecía oculto. Haz de cuenta que la imagen que nos quiere presentar Apocalipsis es como si hubiera un tesoro enterrado que por fin podemos extraer del centro. Y claro, debemos hablar del lenguaje y demás, pero mira lo que dice los primeros versículos de Apocalipsis. Esta es la revelación. Ahí está la palabra, revelar, ¿no es cierto? Esa es la palabra Apocalipsis, revelar, descubrir.
Esta es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis, el centro de Apocalipsis no son los eventos, el centro de Apocalipsis es una persona, es la persona de Jesús. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel, cosa muy común en la literatura apocalíptica, para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio, a saber, ¿qué vio? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichosos el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ese concepto de está cerca para nosotros es muy importante porque en los evangelios el mismo Jesús usó esa idea cuando habló del reino de los cielos. Dijo, el reino de los cielos está cerca. Y a veces pensamos que el concepto de está cerca es algo que va a ocurrir dentro de un periodo de tiempo. Y lo podemos ver desde esa perspectiva. Y creo que Juan sí nos da esa idea. Es algo que va a ocurrir dentro de un periodo de tiempo definido, que está próximo a ocurrir. Pero también se puede interpretar desde el punto de vista de cercanía, ¿no es cierto? El reino de los cielos está cerca y esta revelación está aquí a la mano. La podemos tratar de entender, de comprender, pero tiene una relevancia para nosotros en el día de hoy. El Apocalipsis, no vamos a entrar en detalles de cada una de las iglesias porque pues ya nos tomaría básicamente toda la serie, y lo que espero hacer en esta serie es ir tocando algunos aspectos generales, los que más se hablan normalmente en Apocalipsis, de la marca de la bestia y todas esas cosas. Y de hecho, si ustedes tienen algunas preguntas específicas de Apocalipsis, me ayudaría mucho para saber cómo ir dirigiendo las series. Si me las quieren compartir por cualquiera de mis redes sociales, me dicen, Miguel, ¿por qué no hablas de esto y esto de Apocalipsis? Sería fantástico. Estaba diciendo que el concepto de Apocalipsis y el orden del libro de Apocalipsis comienza con unas cartas a unas iglesias. Es decir, Juan es una persona que está exiliado, un pastor de unas iglesias, que está exiliado en una isla que se llama Patmos. Allá lo había exiliado el Imperio Romano y desde ese lugar les envía cartas a las iglesias. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? Obviamente, como es un prisionero, cualquier carta que envíe la van a revisar, van a leer de qué se trata, porque obviamente los romanos no quieren que esto se convierta en el núcleo de una sedición, en el núcleo de una revolución. Ellos no quieren que este pastor esté provocando a su gente y que cuando le llegue la carta se les arme una revolución. Entonces ellos tienen que revisar minuciosamente de qué se trata. Y Juan es muy inteligente porque utiliza el lenguaje apocalíptico que está lleno de símbolos, cargado de cosas que la gente entendía, pero que de pronto para los romanos era como, ¿ah? ¿Qué le pasó a este tipo que se fumó? Como muchas personas hoy en día leen Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que la gente entiende, los del día a día, los de la iglesia, los del núcleo central, entienden concretamente de qué se trata. Entonces, cuando Juan manda estas cartas, las manda a las iglesias, a 7 iglesias específicamente, y tienen un carácter pastoral. Es decir, Apocalipsis es un libro de un pastor para sus ovejas. Y eso es muy importante, porque el propósito de Apocalipsis es darles esperanza a personas que están siendo perseguidas, a personas que están siendo señaladas por causa de la fe, a personas que su vida está siendo puesta en riesgo, que sus familias están siendo amenazadas, que tienen que esconderse incluso debajo de la tierra para tratar de sobrevivir. Seamos completamente honestos. Dime de qué te serviría cuando tienes una pregunta de ¿con qué vamos a vivir por causa de esta fe? ¿Será que deberíamos negar a Jesús? ¿O deberíamos seguir adelante con esta fe a sabiendas que podemos morir triturados por leones en el circo romano? Cuando tenemos un hijo pequeño, unos hijos pequeños, ¿vale la pena arriesgarse por esto? Esa es una pregunta sumamente real.
Dime de qué te serviría que te dijeran, ah, mira, en 3000 años va a pasar lo siguiente. Honestamente, ¿sería eso pastoral? Entiéndame, por favor, que de ninguna manera pienso que no haya haber, no hay una conclusión de la historia de la humanidad, no nos dirigimos hacia algún punto. Sí pienso que nos dirigimos hacia algún punto, la renovación de todas las cosas, pero Apocalipsis es una palabra muy presente para personas que vivieron en una época real, con problemas reales, con preguntas reales y con amenazas reales para su fe. No vamos a entender lo que Apocalipsis nos quiere decir a nosotros hoy hasta que no comprendamos lo que les dijo a ellos ayer. Eh, por eso se trata de una revelación. Se trata de la idea de decirle a la gente, mira, yo les voy a contar lo que el Señor de la historia, Jesucristo, me dijo sobre la historia. Ahora, de lo que ocurre en este momento y de lo que va a ocurrir. Porque no es que a Dios se le haya salido de control de la historia y después como, ay, ¿verdad que hay unos seres humanos? Toca ir a rescatarlos en 5000 años. No, la verdad de las cosas es que Jesús es el Señor de la historia. En ese entonces, ahora y después, bajo el imperio de Nerón, de Domiciano, de Vespasiano o bajo el mandato de cualquier persona en la actualidad. Jesús seguía siendo Señor de la historia en la peste negra o ahorita en la pandemia del COVID-19. No ha dejado de serlo y lo que Juan quiere sacar a la luz es eso que está por debajo de la historia que generalmente vemos y de las preguntas que tenemos, Señor, ¿dónde estás? La pregunta es, aquí siempre está. Por eso el concepto de Jesucristo, Jesús el Cristo. Cristo es el concepto del Mesías. No es que Cristo fuera el segundo nombre de Jesús, como algunos hacen pensar. Jesucristo, Jesús el Mesías, el Rey. Revelación de Jesús el Rey. ¿Cómo es que tú, Señor, sigues mandando en la historia cuando parece que el mundo está al revés? Esa es la pregunta que nosotros tenemos hoy y la pregunta que tenían los cristianos de ese entonces, enfrentando situaciones muy complejas, muy difíciles, sumamente diferentes para las de muchos de nosotros, pero muy similares a las que viven muchos hermanos hoy en día que son perseguidos por causa de su fe en todo el mundo. Nosotros estamos encerrados por una pandemia, pero muchos están encerrados por causa de Jesús. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer como cristianos no es simplemente tratar de mirar cómo hay un montón de conspiraciones para meternos un chip debajo de las manos, debajo de la piel de las manos. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente creemos que Jesús es el Señor de la historia? ¿Y cómo se debe dirigir la iglesia fielmente en estos momentos donde su fe está siendo probada, donde su fidelidad en muchos sentidos está pasando por las llamas del horno, esperando que al otro lado salga oro puro? ¿Cómo podemos entender que Jesús es el Señor? ¿Qué es lo que ha estado todo el tiempo por debajo de la superficie? En este momento, en ese entonces, y va a seguir estando. ¿Qué podemos aprender de eso que se nos ha revelado a la luz de un libro tan espectacular como Apocalipsis? Esas son algunas de las preguntas que pretendo contestar a lo largo de esta serie, para que veamos que el Apocalipsis no es algo que va a suceder. El Apocalipsis es algo que todo el tiempo ha sucedido. Y eso, queridos, es buenas nuevas. Esas son las mejores noticias con las que podremos estrellarnos.
Así que si tienes alguna pregunta o algún comentario para ir dirigiendo esta serie, tengo obviamente ideas en mente, pero quisiera saber alguna retroalimentación. Me cuentas, por favor, y por lo pronto, tranquilo, tranquila. El Apocalipsis se trata de un mensaje de esperanza, de eso estoy absolutamente seguro, porque no se trata de lo que va a ocurrir, se trata de lo que ha ocurrido todo el tiempo, y lo que ha ocurrido todo el tiempo es que Jesús es el Señor. Te mando un gran abrazo.